Bueno, como ustedes recordarán, eh, habíamos empezado un capítulo de videoconferencia titulado ¿Qué no son teorías? De ese capítulo lo habíamos segmentado en varios, vamos a decir, subcapítulos. El primero de los cuales, como recordarán, se titulaba Cantinflerismo. Es decir, teoría no es cantinflerismo. La idea de este capítulo es la de llegar al concepto de teoría comenzando por lo que las teorías no son, es decir, por lo que la gente suele considerar que son teorías, pero en cambio no lo son, al menos en el sentido de teoría científica. En este segundo subcapítulo, por decirlo de algún modo, vamos a ver otras cosas que tampoco son teoría y que mucha gente las suele confundir con teoría. La primera de esas cosas es lo que podríamos llamar retórica y poética, es decir, el lenguaje que pertenece más al campo de la poesía, del lenguaje trabajado, que al campo conceptual. Es diferente, la retórica y la poesía es muy diferente al cantinflerismo, en el sentido de que el cantinflerismo consiste en palabras enrevesadas, enredadas, pero que en el fondo no hay ninguna idea, y si la hay, es una idea trivial, una idea como decir círculo redondo, no sé, cosas por el estilo. El ministro González destacó que han reducido los delitos en el país. Hay crímenes de mucho impacto, muy violentos. Yo trabajo mucho con la colaboración social y no con con la cualitativo y cuantitativo del modelo de expresión matemático aritmético. Yo no puedo dar fecha porque eso, pero estoy seguro que está disminuyendo. Te lo puedo jurar que está disminuyendo. La retórica y la poesía sí tienen un contenido. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte. Y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizá pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar. Y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento, me enjugaré una lágrima y jamás lo sabrás. Pero la gran diferencia con respecto, primero, al cantinflerismo, es que la retórica sí tiene un contenido, sí tiene alguna idea, pero con respecto a las teorías, mientras las teorías impactan en el campo conceptual, en el campo cognitivo, en cambio la poesía y la retórica impactan en la parte afectiva, en la parte anímica, en la parte de las emociones del ser humano, y esa es la diferencia básica. Sin embargo, mucha gente considera que solamente hablar bonito, tipo poético, tipo retórico, ya por ahí se está haciendo teoría. Vamos a ver después por qué no es así y cuáles son las diferencias. También les quería también mostrar aquí mismo que las teorías no son ni esoterismo
ni autoayuda, como suele pensar muchísima gente. Hay mucha gente que considera que, por ejemplo, las cuestiones esotéricas, el discurso esotérico tipo orientalista, o el discurso, por ejemplo, de autoayuda, de superación personal, y ese tipo de cosas, la gente muchas veces considera que son teorías, o por lo menos les concede una mayor potencia de la que en realidad sí tienen la teoría. Bueno, yo creo que la última parte de esta misma videoconferencia veremos cómo las teorías no son normas, que es algo sumamente difundido. La gente tiende a creer que los sistemas normativos o prescriptivos son teorías. De hecho, mucha gente en el marco teórico incluye aspectos legales y jurídicos, cosas que no son teorías realmente. Lo otro que tampoco son teorías son los valores, es decir, los sistemas de preferencia, tanto subjetivos como colectivos. Y tampoco son teorías las emociones o el discurso, digamos, emocional. Yo creo que viendo estas cosas ya terminaremos la parte o el capítulo de que no son teorías, para entonces entrar finalmente en lo que sí son teorías. Bueno, comenzando por lo que es retórica y poética. Aquí le voy a leer algo. Lamentablemente que se extravía buscándose una utopía que se aleja irreverente, sin freno, sin pausa y sin prisa, y se esfuma en la sonrisa del horizonte lejano, cuerpo a cuerpo, mano a mano. Dejo de sentirme humano cuando se aísla un hermano. Curva de Gauss define bondad, define maldad, define osadía, define terror y valentía, define justicia e impunidad. Curva de Gauss, campana precisa, define los grupos de la sociedad. Ya solamente al meter el término de la expresión campana de Gauss, la gente ya tiende a confundir eso un poco con lenguaje teórico, pero no caen en cuenta de que esta poesía, personalmente a mí me gusta, me parece una cosa bonita, pero bonito, que impacta en el ánimo, que a mi propia sensibilidad me agrada, me cae bien, pero no tiene las características que tiene una teoría científica. Hay montones de ejemplos más. Por ejemplo, hay no recuerdo muy bien el autor, que dice, creo que es de Hölderlin, que dice: el hombre es un mendigo cuando piensa y es un dios cuando sueña. Fíjense que si ustedes inclusive penetran en el fondo del asunto, ustedes verán que el contenido de esa expresión inclusive tiene cerca una noción epistemológica. ¿Qué es lo que se está diciendo? La razón no sirve, la intersubjetividad y la objetividad tampoco sirve. Lo único que sirve es el sueño, es decir, la propia conciencia, lo que Popper llamaba el mundo 2. Hay después muchas otras cosas. Hay aquella famosa frase que parece que es un proverbio árabe que dice: cuando apuntes a una persona con un dedo, acuérdate que en la misma mano quedan 3 dedos que apuntan contra ti. El mismo Machado tiene en una poesía tiene algo que tiene también mucho fondo epistemológico. Dice: el ojo que ves no es ojo porque lo ves, es ojo porque te ve. Fíjense, Machado es un mensaje epistemológicamente muy racionalista, pues, o por lo menos muy realista, en el sentido de que el ojo no es ojo porque yo lo veo como ojo, o sea, no por mi percepción. El ojo es ojo porque él tiene la función de ver, es decir, la esencia de ese objeto que estamos llamando ojo, la esencia está en el propio ojo, no en mi persona como observador. Bueno, hay varios ejemplos de cómo la retórica y la poética se han confundido
Yo les estoy citando casos que pertenecen al mundo de la poesía, etcétera. Pero si ustedes se van al mundo de la academia, si ustedes se van, fíjense, que esto es algo curioso, si ustedes se van a los discursos de graduaciones, a los discursos de fin de año, a los discursos de nuestros rectores y nuestros vicerrectores, miren, en un 90% diría yo, esos discursos son retórica y poética, no son ni lenguaje, vamos a decir, científico, ni lenguaje teórico. Claro, nadie les está pidiendo que hagan teoría en un discurso de fin de año, tampoco es el caso, pero mucha gente cree que porque el discurso ha sido pronunciado por un rector o por un vicerrector, ya ese es un discurso estrictamente o teórico o por lo menos académico. En la mayoría de los casos no llega ni siquiera a discurso académico, sino solo a discurso retórico, poético, aquel que va dirigido a impactar. Bueno, luego tenemos otra confusión con respecto a teoría, y que es concebirla o confundirla con esoterismo y autoayuda. Cuando hablo de esoterismo me refiero a ese tipo de discurso que me da la impresión, no estoy seguro, no sé nada de eso absolutamente, pero me da la impresión de que tiene su proveniencia de la filosofía asiática, budista, etcétera, y que tienen muchas veces tienen lenguajes crípticos, o sea, difíciles de entender, o por lo menos cerrados, casi como si fueran códigos que hay que descifrar. Ese tipo de discurso esotérico, muchas veces muchas personas también lo confunden con lenguaje teórico o con teoría. Después está lo de autoayuda. Yo les voy a mostrar un pedazo de un señor que trabaja en televisión, que lo llaman arquitecto de sueños, y él, ya ustedes van a ver, enseguida les muestro el segmento para que ustedes vean cuál es ese tipo de discurso de autoayuda. Tomando como referencia la energía vital, comenzamos a sumar del número 12, 1 más 2 da el número 3, número que te conecta con la energía de Júpiter, de la expansión, con la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un día donde van a tener allí una excelente conexión de bendición, de apertura, de crecimiento en los planos físicos, emocionales y espirituales. Este va a ser un día en donde hoy ustedes tienen que darse la oportunidad de comenzar a hacer cosas nuevas. De ese número 3 más el mes, que es el número 6, da el número 9. Hay que tener mucho cuidado con este número porque en la parte de la sombra, en esa parte oculta, las personas pueden ser allí como muy aguerridas, pueden estar generando como ciertos enfrentamientos, peleas. Hay que mantener ante todo la certeza de tu comunicación y sobre todo hay que comenzar a darle vida a aquellas circunstancias que por X o Y había dejado a un lado. Buscamos ahora el número de destino. De ese número 9 más el año 2015, 2 más 1 más 5 da 8. 8, ¿verdad? Que llevamos más el número 9, 1 más 7 da 8, que es el número de la riqueza, el número también de Saturno, un número donde el dinero, la prosperidad, la riqueza juega un papel importante. Ahora ustedes tienen que ser muy condescendientes, sobre todo ante aquellas personas, ante aquellos seres, sin estar generando carga a otros. Tienes que comenzar a tener tu propio poder. Por eso, con todo el amor, repasamos la gran pirámide de luz dentro de esta parte numerológica. Tenemos el número de destino 8, la energía vital 3 y el número oculto 9, el 839, la gran fórmula de tu éxito. Puedes combinar el 98, el 83 o el número 39. 3 números que te lo entrego con todo mi amor. O de esoterismo. En este caso hay una mezcla de ambas cosas. Él trabaja la numerología, que se podría concebir como discurso esotérico, pero también la autoayuda. En autoayuda
Por ejemplo, bueno, uno de los grandes autores de libros de autoayuda, fíjense que los libros de autoayuda en realidad abundan, se consiguen en todas partes. Ustedes pasan por un puesto público de venta de libros y ustedes verán que la mayor parte de esos libros son de autoayuda. No sé, Tu zona errónea, pues, para citarle a este autor. Aquí tienen un pedazo de lo que escribe el doctor Dyer, el autor de El cielo es el límite. Léanlo con cierta atención y verán, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. O sea, él dice, en nuestra sociedad parece existir el temor generalizado a volar demasiado cerca del sol, a conseguir demasiado y luego perderlo, a llegar a ser demasiado feliz y hundirse luego. Esto contagia no solo a los individuos, sino a toda la especie. Fíjense que hace falta cierta perspicacia para darse cuenta de que esto no es lenguaje teórico. El doctor Dyer, tengo entendido que es psicólogo, o era psicólogo, no sé si está vivo todavía, pero a cuenta del psicólogo nos mete un discurso que cualquiera podría considerar teórico científico cuando en realidad no lo es. Luego dice en el segundo párrafo, cuando consideramos la capacidad de los seres humanos para vivir en paz, en armonía, productivamente, con alegría incluso, y consideramos luego el mundo tal cual es, la comparación resulta patética, dice él. Ahora fíjense lo que viene, porque lo que viene es un lenguaje explicativo, es un discurso explicativo, y una característica de las teorías es que se fundamentan en un discurso explicativo. El discurso explicativo es aquel que nos dice por qué las cosas ocurren del modo en que ocurren. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Toda teoría se basa en un discurso explicativo, pero no todo discurso explicativo es una teoría. Es decir, es una condición necesaria para la teoría, pero no suficiente, pues, como dicen los filósofos. Y se pregunta, ¿y por qué ha llegado la especie humana a esta situación? Es decir, ¿qué es lo que explica? ¿Qué es lo responsable de que ocurra esta situación? Y responde, por la única y sola razón de que los individuos han permanecido ciegos a la infinitud de su propia capacidad y han perdido el tiempo procurando convertirse en individuos medios, entre comillas, en adaptarse a lo que tradicionalmente se espera de ellos, ajustarse a las estructuras sociales que perpetúan la miseria que es hoy la mayor parte del mundo en que vivimos. Miren, esto para cualquier persona es un lenguaje científico incluso, y además es un lenguaje teórico. Bueno, con esto terminamos el punto de que las teorías no son esoterismo ni tampoco son autoayuda. Pasemos al último punto, que contiene a su vez tres conceptos cercanos al de teoría. Miren, uno es el de normas. Yo quisiera que entendiéramos bien el concepto de norma, sobre todo desde un punto de vista epistemológico, porque la palabra norma tiene alcances y funciones demasiado extensas, se ocupan de muchos contextos. Por ejemplo, las leyes son normas. Por ejemplo, si ustedes entran a un club, ese club tiene normas. Las asociaciones tienen normas. Es decir, hay cuestiones que regulan los comportamientos grupales, y en general ese es el sentido de toda norma. Pero piensen en un sinónimo. En vez de normas, consideren la palabra prescripciones o instrucciones, que es lo mismo. Lo que pasa es que tiene como otra función. Las normas aplicadas a un club, ¿no?, de cómo deben comportarse los miembros del club, son una cosa, pero las instrucciones aplicadas a el manual que viene con el equipo nuevo que ustedes compran, por ejemplo, no sé, una cámara filmadora trae su manual de instrucciones. ¿Qué dice allí? Si usted quiere lograr el objetivo X, usted tiene que primero encender la cámara, o pongamos, primero ponerle la pila a la cámara, segundo encenderla, tercero graduarle los valores de foco, de colores, etcétera, etcétera. Bueno, esas instrucciones son normas.
solo que no son normas para el buen comportamiento de un grupo, sino para el buen funcionamiento de un material. También pueden concebir como norma no solo las instrucciones, sino también, por ejemplo, las mismas recetas de cocina. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, cómo hacer una salsa Nápoles para pasta, bueno, ustedes tienen una serie de instrucciones: consiga los tomates, pélelos, en fin, todo lo que ya ustedes saben que define una receta para hacer salsa Nápoles. Las recetas de cocina son normas, son sistemas normativos. Entonces, las mismas leyes, la Constitución es un sistema normativo. Fíjense, hay la gran diferencia con respecto a teoría. Por un lado, la palabra normas y el sentido de la expresión norma tiene muchos contextos en los que se aplica. Les repito, se puede aplicar al comportamiento de una pandilla de adolescentes que tienen sus normas, se puede aplicar a los miembros de un club que también tienen sus normas, se puede aplicar a las leyes de un país, de una sociedad, es decir, a los sistemas jurídicos que definen una constitución, etcétera. También se pueden aplicar a las instrucciones para que un equipo funcione del modo que ustedes quieren que funcione, y también se puede aplicar, digamos, a lo que son sistemas prescriptivos. Vamos a decir que norma, prescripción, instrucción son sinónimos. Ahora les quiero decir lo siguiente: las teorías, las normas, las prescripciones, las instrucciones, todos esos sistemas de pasos para seguir con la intención de lograr un objetivo, todo eso existe en la investigación científica. Déjenme decirle que lo que llamamos investigación tecnológica, que por cierto en el Instituto Pedagógico mal llaman proyectos factibles, algún día conversaremos de por qué ese nombre es pésimo, porque olvida que en el mundo lo que existen son investigaciones aplicadas, existen investigaciones tecnológicas, son investigaciones que generan sistemas de acción capaces de resolver un problema, no un problema en el sentido cognitivo, no un problema en el sentido de darme una respuesta a algo que yo no sé, sino más bien un problema en el sentido de que me mejore una cierta situación que hasta ahora me resulta indeseable. Entonces, cuando yo construyo un sistema normativo, o vamos a decir más propiamente, un sistema aplicativo o un sistema tecnológico, siempre lo hago a partir de unas teorías previamente validadas, no necesariamente ciertas, pero por lo menos que hayan pasado sus pruebas de validez. Yo tomo una teoría de esas, de allí deduzco un cierto sistema de pasos para lograr cosas, y yo tengo ya allí una investigación aplicada o aplicativa o tecnológica. De manera que fíjense, si concebimos las investigaciones en investigaciones descriptivas, como las que hacía Linneo, las que hacían los primeros botánicos, los primeros lingüistas, esas investigaciones descriptivas, y después de eso yo considero las investigaciones teóricas explicativas, las que hacen teoría, tipo Newton, tipo Einstein, tipo Chomsky, tipo Mendel, esas investigaciones teóricas. Luego, en el desarrollo de los programas de investigación, el tipo de investigación que sigue a la investigación teórica es la investigación aplicativa o aplicada o tecnológica. Son los famosos investigadores tecnólogos, para lo cual hay que tener una cierta vocación. Si ustedes se fijan en el mundo de los físicos tienen una perfecta división del trabajo, en el sentido de que hay físicos teóricos que solo hacen teoría, pero hay físicos de laboratorio que solo comprueban teoría, y hay también los físicos tecnológicos, que son los que usan las teorías ya contrastadas, las usan para producir tecnologías. Los ejemplos
en la historia abundan, pero esta videoconferencia no es el momento para hablar de eso, pero sí para decirles que los sistemas normativos pertenecen a la investigación científica, pero no son teoría, no pertenecen a la investigación teórica, aunque tienen un parentesco realmente estrecho, porque todo sistema normativo, es decir, toda investigación aplicada o tecnológica en ciencia se deriva necesariamente de una teoría, ¿no? Sin embargo, en los sistemas normativos, en ellos mismos, en sí mismos, ellos no son teoría, allí no hay teoría. Luego espero que podamos hablar más de esta relación interesante y significativa entre sistemas teóricos y sistemas normativos. Les repito, lo que ocurre con nuestros pobres estudiantes es que, como ellos no les suelen explicar bien cuál es la función de unas bases teóricas o de un marco teórico, ellos usan ese marco teórico para meter allí todo lo que ellos no saben dónde va. Entonces el marco teórico recibe de todo, entonces recibe antecedentes de investigación, recibe por ejemplo sistemas legales, sistemas o vamos a decir referencias jurídicas al hecho que están estudiando, cuando eso no es teoría. Ellos llegan a un momento en que se dan cuenta de que el marco teórico es tan vamos a decir, tan confuso y contiene tantas cosas tan diferentes entre sí, que para evitar complicaciones inclusive le han quitado el nombre de marco teórico y le han puesto marco, por ejemplo, marco conceptual referencial, como para que dé lugar a que allí se meta de todo. Bueno, aparte de las normas, lo que tampoco son teorías son los valores. ¿Oyeron? Es muy frecuente en nuestras investigaciones leer al investigador tomando posiciones axiológicas respecto a algo, diciendo cosas como, por ejemplo, tal cosa debería ser así. Fíjense, en una investigación, si se quiere que sea científica, una teoría, si se quiere que sea científica, no debería contener expresiones del tipo debería ser así, deberíamos hacer tal cosa. No, porque esos son sistemas preferenciales, que por bonitos que sean, todos estamos de acuerdo en que el mundo debería ser más solidario, por ejemplo. Pero el hecho de que deseemos que el mundo sea más solidario, eso no es teoría, ¿no? Finalmente tenemos lo del mundo de las emociones. Bueno, lo medio tocamos cuando vimos lo del lenguaje retórico y poético, pero en realidad también mucha gente usa sus tesis de grado, las usa para producir impacto en el ánimo, impacto en la vida afectiva del lector. Entonces se dicen muchas cosas. Por ejemplo, yo entiendo que la gente, a raíz de los abusos de la investigación empirista, inductivista, medicional, aquella que suelen llamar positivista, a causa de los abusos de ese paradigma que nos imponían que el capítulo 1 debería llamarse así, el capítulo 2 debería llamarse tal cosa, que el capítulo 4 se llamaba así, que inclusive los subtítulos, yo sé de universidades que tienen sus normas para trabajos de grado, y en esas universidades ya está previsto no solo los títulos de cada capítulo, sino hasta los subtítulos de cada capítulo, lo cual es absurdo, porque eso implica que todas las investigaciones son iguales, lo cual no es cierto. Ya sabemos por la historia que hay muchísimos tipos de investigación. La investigación, miren, de Newton y la investigación de Einstein son dos cosas que tienen muy poco parecido entre sí. Tú no podías a Einstein a que escribiera su tesis con el capítulo 1 antecedente, capítulo 2 no sé qué cosa, capítulo 3 marco teórico, no. Pero claro, esos fueron los abusos de nuestras primeras generaciones de docentes de metodología de la investigación, que una de cuyas desventajas básicas era que ellos enseñaban a investigar, pero ellos nunca investigaban. Eso todavía suele seguir ocurriendo. Quienes nos enseñan a investigar son personas que no investigan o que
lo hacen muy poco. Bueno, les decía, en respuesta pues a esos abusos de aquel tipo de investigación que nos obligaba a ponerle los nombres a los capítulos, en respuesta se produjo una reacción que yo creo que es totalmente opuesta, y es que ya no se sabe cómo está organizado el texto. Entonces mucha gente hace la tesis como si fuera una novela. Entonces, capítulo 1, la noche de los sueños; capítulo 2, el triste despertar de los gallos; capítulo 3, no sé qué cosa. Entonces aquello se convierte más bien en algo que está dirigido a emocionar al lector. Pero el interés fundamental de la ciencia, que es el de explicarnos, el de hacernos comprender por qué las cosas ocurren del modo en que ocurren, ese objetivo no se está logrando cuando ustedes confunden teoría con emociones. Bueno, eso era, creo que con esto cerramos ya el ciclo de qué cosas no son teoría. Es posible que nos quede algo por fuera, es posible que haya algunas cosas, por ejemplo, que haya algunas cosas que la gente en general considere como teorías cuando en cambio no lo son. Fíjense, yo quiero terminar con la siguiente idea. No les estoy diciendo que teoría científica sea una sola cosa unívoca, con un mismo significado. Como ya ustedes vieron en la lectura, dependiendo del enfoque epistemológico que las personas tengan, las teorías tienen una naturaleza, estructura y función diferente, pero ligeramente diferente. ¿Ven? Pero son más las cosas en las que coinciden todos los enfoques epistemológicos respecto a lo que es teoría. Bueno, esas cosas pesan más. Por ejemplo, todos los enfoques epistemológicos estamos de acuerdo en que una teoría debe hacernos comprender por qué las cosas ocurren del modo en que ocurren, o hacernos comprender qué es lo que está en el fondo de un proceso que estamos viendo, pero cuya esencia, cuyas subyacencias, cuyas caras oscuras nosotros no las estamos viendo. Eso es cierto, miren, tanto en el vivencialismo y experiencialismo, donde se intenta descifrar, probablemente hermenéuticamente o con cualquier otra técnica, descifrar los significados simbólicos culturales de las acciones humanas y de los hechos sociales, o también si pensamos en la investigación empirista inductivista, que sostienen que la función de una teoría es determinar los patrones de regularidad que explican los comportamientos de los hechos, o si nos vamos a racionalismo, para quienes la función esencial de una teoría es diseñar aquella estructura abstracta que es única y compacta, pero que sin embargo es la madre de todas las cosas, las diferentes variaciones que vemos en el mundo. Yo les ponía el ejemplo de Darwin. Claro, en una sola teoría, una sola estructura que llamamos evolución, logra aglutinar tanto los millones diferentes tipos de flores, de animales, de seres vivos. El caso de Chomsky con un solo modelo, con una sola estructura, nos hizo entender por qué el ser humano es capaz de producir no muchas, sino infinitas frases de lenguaje. Entonces, si ustedes se fijan, en los tres casos, la función de la teoría es una sola. Es decir, tenemos por un lado un proceso misterioso, opaco, oculto, un proceso que nos exige entenderlo, y sea cual sea el enfoque, la teoría busca construir un aparato conceptual de tipo mental, ¿no?, que nos haga ver claro qué es lo que está ocurriendo en el fondo. Ahora, en eso, los tres enfoques epistemológicos coinciden con respecto a la noción de teoría. Ahora, ninguno de los enfoques epistemológicos confunde teoría con, por ejemplo, con cantinflerismo, con retórica, con poética, ni con esoterismo, ni autoayuda, ni tampoco lo confunde con normas, con valores, ni con emociones. Bueno, en las próximas
En las próximas partes veremos algunas otras cosas que tienen que ver con esto de las teorías para llegar por fin a un concepto que a ustedes les resulte sencillo de seguir y sobre todo que les resulte hasta cierto punto fácil el proceso de diseñar o de construir teorías en sus propias investigaciones.